Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo martes, que haya sido un martes de bendición y que haya sido también un martes de cumplimiento y de fructificación. Hoy vamos a compartir acerca de un tema que es extremadamente relevante para la Iglesia de Cristo el día de hoy y se trata de las bodas del Cordero. Pero antes de ello vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio, Señor, que nos das de poder compartir tu palabra, sabiendo, mi Dios Todopoderoso, que tu palabra es verdad, que tu palabra permanece para siempre y que tu palabra es más cortante que espada de dos filos, Señor, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para discernir las intenciones del corazón y las intenciones del Espíritu. En esta noche, Señor, te pedimos que tu unción que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, rompa todo yugo, destruya toda fortaleza que se oponga al conocimiento tuyo, Señor, y que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, que sean como tierra fértil, para que la semilla de tu palabra, Señor, produzca mucho fruto y fruto para la gloria de tu nombre. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, Señor, y por sobre todo abre nuestro corazón, Padre. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Gracias por estar conectados en esta noche. Y hoy vamos a hablar del tema de las bodas del Cordero. ¿Y por qué este tema? Porque de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios en lo que respecta a la Iglesia de Cristo, es el próximo evento o la próxima situación que la Iglesia de Cristo va a enfrentar antes de los tiempos finales. Ya todas las demás señales referentes a la iglesia ya se cumplieron. La única que está pendiente en este momento es la del arrebatamiento de la iglesia. Y como lo dice la palabra en Primera de Tesalonicenses. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo número 3. Perdón, creo que es Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo.
porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En este pasaje, en primer lugar, vemos que en el versículo 5, en 1 Tesalonicenses 5:6 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Y recordemos que el tiempo de la tribulación y el tiempo de la gran tribulación son los tiempos de la ira del Señor. Por lo tanto, esta es una indicación muy clara de que la iglesia se va antes del arrebatamiento, por un lado. Por el otro lado, si vemos el orden de los tiempos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 vemos la revelación de Jesucristo, pero en el capítulo 2 vemos la última mención de la iglesia aquí en la tierra, cuando el Señor manda 7 cartas a los 7 líderes de las iglesias, haciéndoles ver las cosas que necesitaban ser corregidas para que ellos pudieran tener el máximo galardón en la eternidad. Y ya en el versículo, en el capítulo 4 y 5, la iglesia en la persona de Juan es arrebatada, llevada al cielo, donde están todos los que adoran al Señor, y de ahí en el capítulo número 6 comienzan los juicios hasta el capítulo 19, donde se dan las bodas del Cordero. Y esto es una indicación también muy clara de que la iglesia se va antes de la tribulación y de la tribulación. Por lo tanto, en este momento nosotros no deberíamos estar ocupados o preocupados por la marca de la bestia, el anticristo y la tribulación y la gran tribulación, porque esto es simplemente un hecho que va a suceder después de que la iglesia sea arrebatada. De lo que nos deberíamos estar ocupando en este momento es de que cada uno de nosotros esté preparado y listo para el arrebatamiento, para ser la novia de Cristo. Porque también la indicación, y como lo vamos a ver en 3 parábolas que el Señor Jesucristo nos dejó en los evangelios, no todos van a ser la novia de Cristo, todos vamos a ser arrebatados, todos vamos a tener vida eterna, pero la novia de Cristo es un segmento de la iglesia que es la que va a participar en las bodas del Cordero como la novia. Entonces es importante que nosotros nos preparemos y aspiremos a lo mejor que podamos estar en esas bodas, es decir, a ser la novia. Por eso es la razón de esta enseñanza. Y vamos a comenzar con la primera parábola, que es la parábola de la fiesta de bodas. Está en Mateo 22, versículos del 1 al 14. Y la palabra de Dios dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos.
En esta parábola vemos dos partes. Hay dos partes completamente diferentes. Una que es del versículo 1 al 7 y la segunda que es del versículo 8 al 14. En el versículo del 1 al 7 se está refiriendo a que el Señor hizo la invitación de la salvación a todo el mundo, pero una buena parte de ese mundo no la aceptó. Estos son los que se perdieron. Y lo dice muy claramente la palabra. Esto dice los que no se salvaron, los que no son salvos, los incrédulos. Porque dice la palabra: mas ellos sin hacer caso, fueron invitados a las bodas, mas ellos sin hacer caso se fueron a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Esa es una realidad de las personas que no quieren creer en el Señor Jesucristo el día de hoy. Al oírlo, dice la palabra, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto es el día de la ira del Señor contra los incrédulos que va a suceder en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. La invitación fue lanzada antes de ese momento, antes de la tribulación y de la tribulación, y los que no la aceptaron van al juicio, que es la tribulación y la gran tribulación. Y la palabra dice entonces en el versículo 8, que es la segunda parte de esa parábola, dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Otra vez se refiere a los perdidos, porque los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha hecho dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Es decir, este ya se había ido al cielo, este ya era una persona salva. Y le dice amigo, y recuérdense que el Señor Jesucristo nos dice: ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos. Entonces este amigo fue alguien que estaba en el cielo y en buen chapín se coló en la fiesta, pero no estaba vestido de bodas, como nos lo indica el versículo 2, es decir, no estaba preparado para la boda. Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A qué se refiere esto? En el cielo va a haber un momento en el cual usted y yo, si no logramos alcanzar esa meta que el Señor tenía para nosotros de estar vestidos para la boda, saldremos afuera, nos sacarán afuera de las bodas, y ahí entonces nos lamentaremos de que desperdiciamos nuestra vida siguiendo lo que no era la meta de ser la novia de Cristo. No que se va a ir al infierno, pero hay un lugar en el cielo donde vamos a lamentar el no haber aprovechado nuestro tiempo aquí en la tierra para ser dignos de entrar en esas bodas. Y la palabra de Dios dice en el versículo 14, y esto es el tema que nos debería ocupar, dice: porque muchos son llamados a las bodas, pero pocos son los escogidos. O sea, es un remanente el que va a ser la novia de Cristo, otro remanente el que va a estar invitado a las bodas del Cordero, otro remanente el que va a ser siervo, pero otro remanente que va a quedarse fuera de las bodas. Si notamos en este pasaje, hay diferentes tipos de personas. Primero está obviamente el padre y el hijo en la boda, pero también está la novia. Aparte de la novia están los invitados, aparte de los invitados están los siervos, y aparte de los siervos están los que se quedaron fuera de las bodas, aunque eran salvos. Estos son aquellos a los que se refiere la palabra también en 1 Corintios, de que nuestras obras van a ser evaluadas, y las que sean heno, hojarasca y paja, estas
van a ser quemadas, es decir, no tienen ninguna validez, más las que sean oro, plata y piedras preciosas, estas van a recibir recompensa. Los que no tengan recompensa, pero sean salvos, dice que van a pasar como por fuego, van a entrar como por fuego a esa eternidad con Dios. Así que tenemos que tener claro que no todos van a ser la novia de Cristo. Ahora, ¿qué necesitamos para ser la novia de Cristo? Muy sencillo. Esto es equivalente, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que las cosas que se ven son hechas de las que no se ven. Entonces, ¿qué significa esto? Veamos un preparativo de bodas en la tierra. Cuando las personas están, primero que nada, nadie se casa con una pareja que no esté enamorada. El primer requisito es estar enamorado. El otro problema o la otra circunstancia es que antes de la boda, normalmente los novios están ocupados en el ajuar, están ocupados en los vestidos, en la lista de invitados, en las invitaciones, en la preparación de la celebración, de la ceremonia de la luna de miel, pero no se están preparando el uno al otro para ser la esposa que se requiere. Se preparan para la boda, pero no se preparan para lo que viene después, que es la vida ya en común. Entonces, para que nosotros podamos ser la novia de Cristo, primero tenemos que ser personas apasionadas por Él, y segundo, prepararnos para ser una novia digna para Él. Y esto lo encontramos en el libro de Esther muy claramente. Cuando el rey estaba buscando novia, o estaba buscando esposa, la sustituta de Vasti, la palabra nos enseña que pasaba un tiempo de preparación antes de llegar a la presencia del rey. Otra vez, las cosas que se ven son hechas de las que no se ven. Una preparación que implicaba, primero que nada, el estar, digamos, ungida. Y eso habla de adoración, eso habla de seguir al Señor, de prepararnos para seguirle a Él, de estar listos para esa boda. Luego la novia Esther llega a la presencia del rey y es cautivada por el rey, e inmediatamente el rey decide que ella será su esposa. Entonces, pero porque la cautiva con su sabiduría, no la cautiva con lo físico, porque la Biblia, en el libro de Esther claramente nos dice que no se preparó en lo físico, se preparó básicamente para estar lista para presentarse delante del rey y cautivarlo con su sabiduría, cautivarlo con su inteligencia, cautivarlo con quien ella era como persona. De hecho, le dan a escoger entre los vestidos más lujosos, y sin embargo ella escoge un vestido muy sencillo. La sencillez, y eso nos habla de la sencillez de corazón, pero también nos habla de ser apasionados por el Señor, no en lo exterior, sino desde nuestro corazón. Y la Biblia también nos lo enseña, de que busquemos no los ornamentos externos, sino los internos, los que vienen del corazón. Entonces, ya sabemos que hay todos los salvos, los verdaderamente salvos, nacidos de nuevo, vamos a ser arrebatados. Pero al ser arrebatados, al llegar al cielo, obviamente vamos a ser ubicados en diferentes segmentos de acuerdo a nuestra vida como creyentes, a cómo nos preparamos nosotros para esa eternidad, no para lo terrenal, no para tener éxito, posiciones, dinero, etcétera, cosas externas, sino en lo interno. Entonces vamos a ser separados en la novia, los invitados, los siervos y los que se quedan afuera de las bodas, aunque son salvos. Esto también lo tenemos verificado, o se verifica en las siguientes parábolas. La siguiente que vamos a ver es la de Lucas capítulo 14, versículo del 7 al 11. Dice: los convidados a las bodas. Se llama esa parábola.
En el versículo 7 dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es lo que nos está enseñando esta parábola? En primer lugar, que donde nosotros vamos a pasar la eternidad y la posición que vamos a tener en el cielo no depende de nosotros, depende del Señor. Y el Señor va a evaluar nuestro corazón, no nuestras obras externas, no nuestros éxitos, no nuestra prosperidad material aquí en la tierra, no que tanto estuvimos sirviendo en la iglesia, no que tantos dones y que tanto servicio hicimos al Señor, sino Él va a evaluar nuestro corazón. Y esta parábola también nos dice algo. Muchos pensarán que son dignos de ocupar esos primeros lugares, pero no va a ser así, porque no es por nuestras obras, sino es por nuestro corazón. El Señor se lo dice a Samuel cuando va a ir a ungir a David y le dice, no mires la apariencia, porque yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Entonces lo que necesitamos preparar es nuestro corazón para que nuestro corazón sea un corazón apasionado, un corazón enamorado, un corazón adorador, un corazón que de veras tenga hambre y sed del Señor, como dice David, ¿verdad? Dice la palabra también en esto que, y aquí está también la respuesta. Hay algunos que pueden sentirse que están bien, que ya la hicieron con el Señor y están bien y no necesitan hacer absolutamente nada. Y entonces lo que están es enaltecidos por su supuesto nivel de espiritualidad. Y dice que cualquiera que se enaltece será humillado, quitándolo de ese primer lugar que él pensaba que se merecía y sentado en un lugar más atrás. Entonces no se trata de cómo yo piense que estoy con el Señor. No se trata de eso. De hecho, hoy leía una frase de Spurgeon, si no estoy mal, que aplica a lo que estamos viendo. Y Spurgeon decía algo así, cuando yo me comparo con el creyente que debería ser, me da vergüenza. Es decir, todavía es un reconocimiento de que todavía no hemos llegado a esa meta. Y ese reconocimiento nos debería alentar cada día a seguir hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo, como lo dice Pablo, es decir, escudriñar nuestro corazón, ver cómo realmente está nuestro corazón, examinarnos a nosotros mismos ir con la ayuda del Espíritu de Dios y con la ayuda de la palabra, ir sacando de nuestro corazón todas aquellas cosas que no le agradan. Recordemos lo que dice la palabra en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto implica ser no solamente un oidor de la palabra, sino un hacedor de la palabra todos los días, todos los instantes del día, en todas las decisiones del día, no solamente en algunas. Obviamente esto implica dos cosas que son importantes. Uno, el ser conocedores de la palabra, no solamente lectores. El Señor Jesucristo nos indica claramente que el que solamente oye la palabra, pero no la hace, es el que pone su casa, el que establece su casa o construye su casa sobre la arena. Entonces van a venir situaciones problemáticas y
esas situaciones van a destruir esa casa. Mas el que oye la palabra, la entiende y la pone por obra, este es el que construyó su casa sobre un cimiento sólido, sobre la roca. Y la roca es la palabra. Entonces necesitamos construir nuestra vida y vivir nuestra vida sobre la palabra en todo tiempo. No solo los domingos, no solo cuando estamos emocionados, no solo cuando estamos alentados, sino en todo momento de nuestra vida necesitamos ser hacedores de la palabra, ya sea que estemos en el ministerio, que estemos en negocios o que seamos estudiantes. En cualquier área de nuestra vida, la palabra de Dios debe ir por delante, porque esa es la voluntad de Dios. Y en aquellas cosas que nosotros ignoramos si es la voluntad de Dios o no, para eso tenemos la oración que nos conecta con el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. No nuestros pensamientos, no lo que diga nuestro corazón, sino lo que diga el Espíritu Santo. Hoy hay mucho creyente emocional que anda diciendo, es que yo siento en mi corazón. No se trata de sentir en el corazón. En ninguna parte de la Biblia dice que debemos ser guiados por nuestro corazón, porque recordemos que en nuestro corazón conviven dos partes. Una que ya está llena del Espíritu Santo, pero hay otra que es engañosa y perversa más que todas las cosas. Entonces, si yo estoy siguiendo mi corazón, ese corazón engañoso y perverso me puede hacer equivocarme de la voluntad de Dios. Por eso necesito comunicarme con el Espíritu Santo ante toda decisión para seguir la dirección de Él, estar seguro que es la dirección de Él. ¿Y cómo estar seguro de la dirección del Espíritu Santo? Es con lo anterior que hablamos de conocer la palabra. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De qué conocimiento? De la palabra de Dios. En la palabra de Dios, si nosotros somos conocedores de la palabra, vamos a encontrar la respuesta para todas las situaciones de nuestra vida. Por eso el Señor nos dejó un libro tan grueso, porque lo que el Señor quiere es darnos todas las instrucciones. Pero si no lo leemos, ¿cómo vamos a saber las instrucciones? ¿Y cómo vamos a saber qué es la dirección del Espíritu Santo o no? El mismo Señor Jesucristo nos dijo, ustedes erran porque ignoran las Escrituras. Y el mismo Señor Jesucristo nos dijo, escudriñen las Escrituras, no simplemente léanlas, no simplemente conózcanlas. Hoy hay muchos que conocen las Escrituras, pero no las han escudriñado, o que conocen las Escrituras y sin embargo no las ponen en práctica. Por ejemplo, hay muchos que conocen la Escritura que dice que necesitamos perdonar, pero no perdonan. Otros que conocen la Escritura que dice que vayamos y pidamos perdón y no van a pedir perdón por sus faltas. Tal vez dicen disculpa, pero no un verdadero perdón. El verdadero perdón implica un dolor en el corazón por lo que hicimos, número uno. Número dos, un compromiso con el Señor de no estar repitiendo ese mismo pecado constantemente. Una transformación. Recordemos lo que el hijo pródigo, lo que le sucede al hijo pródigo. Dice que cuando el hijo pródigo volvió en sí, pensó, en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. Luego de que lo pensó, sus sentimientos también fueron movidos de regreso al padre. Y entonces él dijo, iré a mi padre, regresaré al padre. Y además fue una decisión, voy a ir de regreso. Y comenzó a caminar de regreso. Y tercero, fue una acción. Cuando llegó con el padre, le pidió perdón entonces se cumplió el proceso del verdadero perdón, el proceso del arrepentimiento. Entonces, regresando a nuestro tema, necesitamos escudriñar las Escrituras para prepararnos para la venida de Cristo. Esta debería ser la actividad más importante de nuestras vidas a partir de hoy. Prepararnos para ser la novia de Cristo, vestirnos para ser la novia de Cristo, así como la novia terrenal busca el mejor vestido para agradar al novio.
para presentarse delante del novio de la mejor manera posible y de lo más elegante posible y de lo más atractiva y hermosa posible. Así nosotros deberíamos prepararnos para estar vestidos no del ornato corruptible externo, sino del incorruptible, que es un corazón enamorado del novio. Entonces nosotros deberíamos comenzar a priorizar eso, porque es el siguiente hecho en la historia de la iglesia que está por venir, y déjeme decirle que no tardará mucho. Yo no le puedo decir años, pero lo que estoy absolutamente seguro es que la venida de Cristo es pronto. De hecho, muchos están anticipando a la venida de Cristo el día de hoy y yéndose con el Señor antes del arrebatamiento. El Señor está llevándose a muchos creyentes ya a su presencia como un anticipo de lo que es de lo que va a ser el arrebatamiento. Entonces, a nosotros nos está dando tiempo para que cada uno de nosotros nos preparemos de la mejor manera para estar en esas bodas. Y la última parábola que el Señor Jesucristo relató es una parábola que nos indica otra vez la importancia de prepararnos para las bodas, de poner nuestra mirada en lo celestial en lugar de estarla teniendo en las cosas terrenales. Dice en Lucas capítulo 14, versículos del 15 al 23. Dice la palabra: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de los hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos a ir despacio en esta parábola para poder entender el mensaje que el Señor nos está dando. En primer lugar, dice que el Señor preparó la boda, preparó el banquete y envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Y veamos las excusas. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. La pregunta aquí es: ¿quién compra una hacienda sin haberla visto antes? Nadie compra una propiedad, un terreno, una finca, una granja sin haberla conocido antes, sin haber estado ahí antes, sin haberla visto. Entonces, esto era una excusa. Las excusas son eso, excusas, no son justificaciones, no son realidades, son pretextos. Este hombre estaba ocupado en sus negocios, este hombre estaba ocupado en sus posesiones. Y muchos hoy dicen: no tengo tiempo, no tengo tanto tiempo de buscar al Señor, no tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de leer la palabra, porque estoy muy ocupado en mis otras ocupaciones. Entonces, eso significa una falta de priorización de lo que es verdaderamente importante. Miren, mis hermanos, todo lo que podamos alcanzar aquí en la tierra es temporal, se va a quedar aquí. El día que nos vayamos con el Señor, ni el dinero, ni las posesiones, ni el éxito, ni
ni los gustos, ni la diversión, ni nada de eso se va a ir. Y el libro de Eclesiastés le llama a todas esas cosas vanidad de vanidades, son vanidad, no sirven para nada, eso solo son temporales. Y es más, las podemos perder aún antes de que nos vayamos con el Señor. Pero lo que es eterno, va a durar por toda la vida. 100 años de la tierra de vida en la tierra no son nada comparado con la eternidad. Es un microsegundo los 100 años en la tierra son un microsegundo de la eternidad. Y sin embargo, muchos de nosotros estamos invirtiendo mucho más en ese microsegundo del tiempo que en la eternidad. Necesitamos cambiar nuestras prioridades. Lo eterno debería ser nuestra prioridad, sin que lo otro deje de ser importante. Pero estamos hablando de prioridades. Este hombre no tenía como prioridad al Señor. Este hombre tenía como prioridad sus posesiones. Y da una excusa ridícula. Y así suenan todas las excusas. Ridículas. No son excusas, no son verdades, son excusas, son justificaciones, autojustificaciones que damos. Las excusas no sirven a la hora de presentarnos delante del Señor. Las excusas no van a servir. Ay, es que tenía que trabajar mucho, tenía que viajar mucho, tenía que hacer mucho. Eso no va a valer. Lo que va a valer es la intención de nuestro corazón y si realmente Él es nuestra prioridad. Y aquí le quiero hacer una observación. Los creyentes decimos que el Señor es el primer lugar en nuestras vidas, o que el Señor es el centro de nuestras vidas. Pero eso tiene un peligro realmente. Si el Señor es el primer lugar, hay cosas que están en el segundo, tercero, cuarto y quinto lugar que están compitiendo por ese primer lugar para desplazar al Señor de ese primer lugar. Y lo dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 24. No podemos servir a Dios y a las riquezas terrenales o a las cosas terrenales, porque vamos a descuidar a uno y le vamos a poner atención al otro. Entonces el Señor no tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. Y le voy a aclarar este punto un poquito más adelante. La otra cosa es que decimos y que es igual, que el Señor es el centro de nuestras vidas. Si el Señor es el centro de nuestras vidas, hay una periferia que va a estar compitiendo también. Hay cosas en la periferia que van a estar compitiendo por desplazar de ese centro al Señor. Tenemos que tomar una decisión. El Señor debe ser el todo de nuestra vida. Cuando el Señor es el todo de nuestra vida, todas las demás cosas nos van a ser dadas por añadidura. Es lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Entonces necesitamos poner al Señor como el centro, como el total de nuestra vida. Toda nuestra vida debe girar alrededor de Él y todo lo demás va a venir por añadidura. Cuando al Señor no lo ponemos en el centro, ni lo ponemos en el primer lugar, sino lo ponemos como el todo de nuestra vida, todas las demás cosas se van a ordenar. De hecho, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Hechos, en el capítulo 17, que en Él vivimos y en Él morimos. Y si estamos en Él y estar en Él significa que Él es el todo de nuestras vidas. Como dice la palabra también, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, sus prioridades son mis prioridades, su voluntad es mi voluntad, sus pensamientos son mis pensamientos. Todo gira alrededor de Él. Y cuando todo gira alrededor de Él, las cosas se ponen en su perspectiva correcta. De hecho, a continuación de esta parábola de la de Lucas 14, del 15 al 24, ahí el Señor sigue una enseñanza que dice que el que no deja padre, madre, esposa, hijos, casas, terrenos, etcétera, no es digno del reino de Dios. Pero el que deje todas esas cosas
no solo recibirá en esta vida 100 veces más, sino que además la vida eterna. ¿Qué significa eso? Significa quitar del centro de mi vida todas las demás cosas y dejar al Señor únicamente como centro. Cuando lo dejamos a Él como centro, Él nos va a dar todo lo demás como una añadidura, ya no para que controle nuestra vida, ya no para que seamos dependientes de nuestro trabajo, de las posesiones, del dinero, de la familia y que controlen nuestras decisiones, sino que Él va a poner todas las cosas en el justo equilibrio, nos va a dar mucho más que si nosotros seguimos afanados en esas cosas de la periferia, y además tendremos la mejor vida eterna posible. Sigamos en la parábola de Lucas capítulo 14, versículos del 15 al 24 con el segundo invitado. El segundo invitado dijo, como excusa, ¿verdad? He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. La pregunta es, ¿quién compraría bueyes sin probarlos antes? Los bueyes en aquel tiempo son como el equivalente a los tractores de ahora. ¿Quién compraría hoy un tractor sin probarlo antes? Si compra un tractor es porque ya lo probó. Si compra un carro es porque ya lo probó. Si compra un camión es porque ya lo probó. Nadie compra a ciegas algo. Lo prueba para saber si le va a servir en lo que está destinado. O sea que esta es otra excusa, no es una verdad. Era un pretexto para no hacer lo que debía hacer. Y esto aplica, y para este caso aplica lo mismo que hablamos para el anterior. Las prioridades no estaban ordenadas. El Señor no era el centro de su vida. El Señor no era su prioridad. El Señor, la prioridad del Señor competía con otras prioridades. En este caso, el negocio. Y eso nos debe hacer reflexionar a nosotros. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Nuestro tiempo de calidad. Obviamente yo no le puedo decir, si tengo una familia y además tengo un trabajo de 8 horas y tengo que descansar, no le puedo dedicar al Señor 8 horas. Pero el tiempo de calidad, ¿a qué se lo estoy dedicando? El tiempo que me resta de esas responsabilidades que he asumido, el tiempo que me resta después de cuidar a mi familia, después de trabajar, ¿en qué lo estoy invirtiendo? ¿En la tele, en la diversión, etcétera? ¿O lo estoy invirtiendo en el Señor, en mi vida eterna? ¿Dónde estoy invirtiendo mi tiempo? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón hablan mis actos. De la abundancia de mi corazón habla a qué le estoy dedicando el tiempo. Y el mejor tiempo de mi día. El tiempo que me queda libre después de cumplir con las demás responsabilidades. Y todos tenemos tiempo. La falta de tiempo es una excusa. Porque todos podemos sacar tiempo. Si voy en el bus o voy en el carro hacia mi trabajo, puedo usar ese tiempo en el bus o en el carro para orar y para adorar al Señor. Si tengo tiempo libre, en la mayoría de trabajos dan 1 hora de almuerzo. Cuando necesito 20 minutos para almorzar, ¿en qué estoy invirtiendo el otro resto, los otros 40 minutos? Y aunque no tuviera tiempo, me puedo levantar un poco más temprano y me puedo acostar un poco más tarde. Para poder estar escudriñar la palabra y poder estar en comunión con el Señor. La Biblia dice que oremos sin cesar. Eso quiere decir podemos orar en cualquier lado, a cualquier hora y bajo cualquier circunstancia. Amén. Entonces ya es el tiempo que la venida de Cristo está tan cerca que ya es el tiempo que dejemos de estarnos poniendo excusas y vayamos y hagamos lo esencial. No con esto quiero condenar a nadie ni juzgar a nadie, sino simple y sencillamente poner las cosas en perspectiva. El Señor es un Dios que cambia los tiempos, da nuevas oportunidades. El Señor es un Dios que está esperando por nosotros. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 5 y versículo, en el capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él es un novio anhelante. La pregunta es, ¿yo soy una novia anhelante de Él?
Estoy anhelando su presencia, estoy anhelando la comunión con Él, estoy preparándome para ser una novia digna para Él. Es el tiempo que pongamos en orden nuestras prioridades. El Señor nos dio un stand-by en todas nuestras actividades a través de esta situación del COVID-19. Nos restringió o permitió que nos restringieran un montón de cosas, porque Él quería que nuestras vidas cambiaran y nos volviéramos a Él. Él nos hizo ver a través de todo esto que hay un montón de cosas innecesarias en nuestras vidas en las cuales estamos invirtiendo tiempo. Diversión, distracción, leer un montón de cosas que no nos convienen, invertir nuestro tiempo en oír un montón de cosas que no nos convienen. El Señor permitió este tiempo para que nosotros nos metiéramos con Él, para que nosotros le buscáramos a Él, para que nosotros alineáramos nuestras prioridades a las prioridades de Él. Estamos en un tiempo hermoso para podernos preparar para la venida de Cristo. Ya después de 6 meses de estar en esta situación, ya nos dimos cuenta que no es importante, ni relevante, ni esencial en nuestras vidas estar metidos en centros comerciales, ir al cine, ir al teatro, ir a fiestas, a un montón de cosas. No son esenciales. Tenemos suficiente tiempo para poder invertir en el Señor. No estoy hablando de 8 horas al día, pero Jesús nos dio una medida mínima cuando está en el monte de los olivos antes de ser aprendido y va a orar y les dice a sus discípulos, no han podido orar ni siquiera 1 hora. No han podido estar en comunión conmigo ni siquiera 1 hora. Oren para no caer en tentación. ¿Y qué tentación? ¿Y de qué tentación está hablando? Ellos no estaban cayendo en pecados de robar, de mentir. Se están durmiendo. Estaban priorizando lo terrenal en lugar de priorizar estar con el Señor Jesucristo. Y notemos que era el último momento, los últimos momentos que iban a poder estar con el Señor Jesucristo y los desperdiciaron. Nosotros no deberíamos, en este tiempo en que es inminente la venida de Cristo, no deberíamos desperdiciar el tiempo en cosas que no son esenciales. No le digo que no vaya a un centro comercial, pero reduzca el ir a los centros comerciales, reduzca el ver televisión, reduzca el leer periódicos, reduzca los tiempos de diversión para poder sacar tiempo para estar con el Señor y también para estar con su familia. Porque muchas veces ni siquiera invertimos todo nuestro tiempo en descansar, en trabajar, en divertirnos, en esto, en el otro, y ni siquiera le dedicamos tiempo a la familia, que es lo inmediato. ¿Cómo le vamos a dedicar tiempo al Señor si no comenzamos por ahí? Entonces recordémonos que nosotros somos responsables de nuestras familias también, no solo somos responsables de nosotros mismos. Somos responsables de nuestras familias. Y mire, hay un robador de tiempo impresionante el día de hoy. Los celulares, con sus redes sociales, con los juegos. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo realmente en eso? Yo no le digo que no vea redes sociales, yo las veo. Pero limito el tiempo. Tengo un contador del tiempo invertido en redes sociales en mi teléfono y cuando llega el máximo que he establecido de estar en redes sociales, inmediatamente el teléfono me avisa y me salgo. Porque si me paso de ese tiempo, significa que estoy invirtiendo mi tiempo más en eso y desaprovechando mi tiempo con Dios. Entonces debemos hacer las cosas con medida y de abundancia del corazón habla la boca. De lo que tenga realmente, de la intención de mi corazón, van a manifestarse mis actos. Entonces dejémonos de dar excusas que son solo eso, excusas, no son verdad. Cuando la gente me dice que no tiene tiempo, lo primero que yo pienso siempre es una excusa. Es una excusa, simplemente está priorizando mal su tiempo. Está invirtiendo mal su tiempo.
porque el Señor nos dio 24 horas y si el Señor nos dio 24 horas es que 24 horas son suficientes para hacer todo lo que necesitamos hacer. Si no estamos logrando hacer lo más importante, que es tener comunión con el Señor, es porque estamos mal priorizando el uso del tiempo que el Señor nos dio. Así que dejemos de dar excusas y pongamos manos a la obra. Y yo creo con todo mi corazón que si usted está oyendo esta enseñanza, no es primera vez que la oye, es el Señor repitiendo las mismas cosas nuevamente. Porque la palabra de Dios dice que Él no se cansa de repetirnos lo mismo, con tal de que nosotros rectifiquemos nuestro caminar. Y miremos al siguiente de los invitados que no aceptó. Dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Otra excusa. ¿Por qué? Mire, usted no me dejará mentir. Los recién casados andan buscando donde hay fiesta y donde hay comida gratis para ahorrarse. ¿Sí? Ellos no van a desperdiciar una invitación realmente. Ellos... Aquí estaba dando una excusa. Aquí estaba diciendo, no, tú no sos mi prioridad. Ir a tu fiesta no es mi prioridad. Tengamos cuidado con eso. Porque si no es nuestra prioridad estar en la fiesta de bodas del Señor, nuestra eternidad no va a ser... Es cierto, la eternidad no hay más pecado, no hay más dolor, no hay más llanto, no hay más cosas. Pero en la eternidad hay asignaciones y en la eternidad hay diferentes calidades. Por eso la palabra de Dios nos enseña que en la eternidad vamos a recibir coronas, vamos a recibir galardones, vamos a recibir recompensas y hemos hecho tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque de esas cosas va a depender la calidad de nuestra eternidad. Hay una calidad básica y lo dice, van a pasar como por fuego. O sea, sí tienen eternidad, pero es una eternidad básica. Pero hay diferentes niveles en la eternidad. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces eso significa muchas calidades de eternidad. ¿En cuál quiero estar? Y esto es eterno. En el cielo ya no van a cambiarlas. Media vez me es asignado un lugar y ya no hay posibilidades de cambio. ¿Por qué? Porque ahí todos ya somos perfectos. Ahí ya no van a haber buenas y malas obras que pudieran determinar un cambio en nuestra calidad de eternidad. Ahí, a donde nosotros logremos aquí en la tierra llegar a la eternidad, ahí vamos a pasar la eternidad. La eternidad, dice la palabra, que es en una nueva tierra, aquí en una nueva tierra. Y que en una parte de esa tierra está la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es donde habita la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Ya en ese tiempo es la esposa de Cristo. Quiere decir que hay lugares fuera de la nueva Jerusalén. Y hay lugares cercanos a la nueva Jerusalén, intermedios y lejanos, donde queremos estar. Y cada uno de esos lugares, obviamente, implica una diferente calidad de eternidad. Entonces, ¿dónde queremos estar? Yo no sé usted, pero yo de veras quiero ser la novia de Cristo. Pero para ser la novia de Cristo necesito esforzarme. Es cierto, la eternidad, qué lindo estar en la eternidad, pero yo quiero la mejor eternidad posible. Yo le apunto a ser la novia de Cristo, porque quiero la mejor eternidad posible. Si no lo alcanzo, por lo menos voy a tratar, voy a haber alcanzado una mejor eternidad que si no me hubiera esforzado en nada. Si hubiera puesto excusas de estoy ocupado, tengo que hacer, tengo otras prioridades, etc. Entonces, obviamente esas cosas van a impedir que tenga mi mejor eternidad. Y luego dice la palabra en el versículo 23, dice, ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lapidario. Ahí no vale, ahí no vale el hecho de decir, no, Dios me perdona. Aquí es una cuestión de justicia. La palabra de Dios dice, al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar. Al que poco se le dio, poco se le va a demandar.
Entonces aquí ya no es una cuestión de justicia, es una cuestión de, o más bien, no es una cuestión de perdón, es una cuestión de equidad. Dios le da a cada uno lo que se merece. Aquí no, en el cielo no impera el concepto de la igualdad. Ese es un concepto puramente humano. En el cielo el concepto es el concepto de la equidad. La igualdad significa a todos igual, aunque cada uno tenga diferentes habilidades, capacidades, responsabilidad, ejecución, etc. Eso significa igualdad. Aquí la igualdad es: si me esfuerzo me dan lo mismo que si no me esfuerzo. Eso es igualdad. Pero en el cielo es equidad, porque dice a cada uno, en la parábola de los talentos, a cada uno le dio según su capacidad. Y hubo uno que le dieron 5 y produjo 5, entró al mismo lugar que al que le dieron 2 y produjo 2 más. O sea, los dos hicieron el supremo esfuerzo y los dos recibieron el mismo premio. Y aquel que recibió 1, si hubiera producido 1, hubiera tenido la misma recompensa, pero no produjo nada. Simplemente se lo guardó todo para sí, no se esforzó en nada. ¿Y qué pasó? Fuera de las bodas. No llegó ni siquiera a invitado ni a siervo. Entonces, ¿a dónde usted y yo queremos llegar? Mis hermanos, de veras tome en consideración la urgencia de que nos preparemos para ser la novia de Cristo. La palabra de Dios dice que le busquemos mientras puede ser hallado. Va a ser un momento donde ya sea muy tarde para poder alcanzar esa meta que nos espera en la eternidad. Va a ser un momento donde ya, terminó la vida terrenal. Hasta donde llegamos, así va a ser nuestra correspondiente eternidad. Ahora es todavía el tiempo. Recordémonos la parábola de las 10 vírgenes, que refuerza todo lo que hemos estado hablando. Fueron 10 vírgenes las que fueron avisadas de las bodas del Cordero y estaban listas para las bodas del Cordero. Ambas tenían aceite, ambas tenían lámpara. Pero ¿qué pasó? 5 tenían lámpara y bastante aceite. 5 tenían lámpara, pero poco aceite. Las 5 que tenían bastante aceite entraron a las bodas del Cordero. Las otras 5 se quedaron afuera de las bodas. ¿Fueron salvas? Sí, fueron salvas. Pero se quedaron afuera. ¿Por qué? Porque no tenían aceite. ¿Qué significa el aceite? El aceite no significa los dones que el Señor nos da. Los dones sirven para el ministerio, sirven para el servicio. Pero para la eternidad lo que sirve es el fruto del Espíritu. De hecho, cuando Juan el Bautista anuncia la venida del Señor, dice: ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, árbol que no da buen fruto es cortado. No es el fruto de servicio, no es el fruto de ministerio, es el fruto del Espíritu, el fruto del enamoramiento. Y esto se comprueba con lo siguiente: el aceite del cual está hablando el Señor, que era para las lámparas, era el resultado o era el producto del olivo, de la oliva. Y la Biblia dice que nosotros somos como olivos plantados en el huerto del Señor. Entonces, la oliva, para producir el aceite, necesita ser triturada, ser molida. Y entonces exprimirle el aceite. Y eso nos habla de lo que el Señor Jesucristo nos dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es negarnos a nosotros mismos? Caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Es hacer la voluntad de Dios, poner la voluntad de Dios siempre por encima de nuestra voluntad. Que como nos enseñó el Señor Jesucristo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y eso habla de prioridad. Eso habla
de consagración, eso habla de dedicación, eso habla de obediencia, de santidad, eso habla de crecer cada día a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Estamos enfocados en eso. Es el tiempo, mis amados, no queda mucho tiempo. No es que yo sea alarmista, es que las señales que estamos teniendo alrededor nos indican que ya todo está próximo. Mire, ahorita, con todo esto del COVID-19, ¿qué es lo que está sucediendo? Estos son los ensayos preliminares para establecer el gobierno mundial, la marca de la bestia, el gobernante único. Nunca antes en la historia había sonado tanto esto como el día de hoy, y eso nos habla de la inminencia de la tribulación y de la gran tribulación, donde se va a manifestar plenamente el anticristo, el gobierno mundial y la marca de la bestia. Estamos a la puerta. ¿Cuánto tiempo más va a durar para que esté listo el chip o lo que sea la marca de la bestia? ¿De qué se trata el gobierno mundial? De control mundial, y no fue un control, todas las medidas ¿cómo se llama?, de confinamiento que nos pusieron. Estos son ensayos. Y nunca antes habían habido tantos ensayos, ni tan cercanos a que se concretaran como ahora. Eso nos habla de la inminencia de la tribulación. Pero antes de la tribulación viene la venida de Cristo. Nos habla entonces de una mayor inminencia de la venida de Cristo. Hay muchos de los cristianos están preocupados si se vacunan, no se vacunan, de si la tribulación, de si el anticristo. Mire, esos no son temas para nosotros. Esos son temas que le deberían estar preocupando al mundo. A nosotros nos debería estar ocupando el prepararnos para ser la novia de Cristo. Este es el tiempo, hermanos. Nunca antes, yo tengo 25 años más o menos de estar estudiando los últimos tiempos. Y nunca antes en mi vida había tenido la urgencia de este mensaje como lo tengo ahora. Es casi que le puedo decir, es casi el único mensaje que tengo para este tiempo. Prepararnos para la venida de Cristo. La inminente venida de Cristo. ¿Usted no cree en que están avanzando en el control mundial? En estos momentos, en el Congreso de la República, creo que todavía no va a pasar, eso va a ser un poco después, pero en el Congreso de la República hay una iniciativa de ley donde hacen obligatoria la vacunación contra el COVID, independientemente de si usted tiene razones religiosas, filosóficas o lo que sea para no hacerlo. Se la van a imponer. Eso es parte de los ensayos del control mundial de la población. Parte de los ensayos de lo que va a hacer la tribulación y la gran tribulación. No creo que lo logren en este momento, pero ya nos están avisando lo que viene. El Señor nos está avisando lo que viene. Vamos a hacer caso de las señales. Vamos a hacer caso de lo que la palabra de Dios dice, que se comprueba con las señales, o vamos a seguir sordos. Recordemos lo que le pasaba al pueblo de Israel. El Señor le mandaba al pueblo de Israel profetas que les recordaran y no les hacían caso. Seguían metidos en su paz y en su prosperidad y en su poder y en un montón de cosas terrenales. ¿Y qué pasó? No le hicieron caso a sus profetas. Lo que sucedió fue el desastre. Un desastre tras otro por no oír. Dice la palabra que estas cosas están escritas para que nos sirvan a nosotros como ejemplo. No desoigamos las llamadas que el Señor nos está haciendo para decirnos que Él viene pronto por su iglesia. Es el tiempo previo al arrebatamiento de la iglesia. Ya no estamos en principios de dolores. ¿Sabe? Estamos en el final de principios de dolores. Ya en el mero final. Ya las pestes, los terremotos, las cosas naturales ya se cumplieron. El COVID no es nada más que una de las pestes
una más de las pestes, pero ahí está el VIH-Sida, ahí está el aborto, el cáncer, la diabetes, un montón de enfermedades que cobran no miles de muertos al año, millones de muertos al año. Esas son epidemias también. Y el Señor dice que van a haber en diferentes lugares al mismo tiempo pestes, hambrunas, terremotos, etc. Y todo eso ya está sucediendo, ya no estamos en principio de dolores. Eso viene sucediendo desde hace mucho rato. Ya ahora estamos al final de la etapa de principio de dolores. Lo único que queda entre el final de principios de dolores y la tribulación es el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo más inminente. Ya no hay más. Estamos listos para irnos con el Señor. Estamos listos y más que listos para irnos con el Señor, estamos listos para ser la novia de Cristo. Cada uno de nosotros es santo, es glorioso, limpio, santo, sin mancha y sin arruga. Porque esa es la iglesia, esa es la novia por la que Él viene. Él viene por la iglesia, todos los salvos, pero dentro de la iglesia viene por una esposa. Y una esposa que sea gloriosa, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. ¿Estamos preparados para ser esa esposa? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Y esa es la pregunta que debería motivar nuestras vidas de aquí en adelante. Ya no es tiempo de estarnos enfocando en hacer riquezas, prosperidad material. Ya no estamos en el tiempo de buscar posiciones y éxito. Es el tiempo de prepararnos para ser la novia del Cordero. No desoigamos lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo, y no por mí, por todo lo que está sucediendo alrededor y por mucha gente más que tiene exactamente la misma revelación. Recuérdese que el Señor avisó antes de su llegada, en la parábola de las 10 vírgenes, avisó cuando ya era inminente su venida y avisó cuando ya estaba ahí. Y el Señor está avisándonos de que es inminente su venida. No desoigamos, por el amor de Dios, esas advertencias, esos sonidos que el Señor nos está dando a través de todas las señales que se están manifestando en el mundo de hoy. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Le quiero pedir un favor. Si esta transmisión ha sido de bendición para su vida, por favor compártala en sus redes sociales con sus contactos para que también la vida de ellos sea bendecida y advertida. Y en segundo lugar, le quiero contar que tenemos un canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde está una serie de enseñanzas acerca de este tema y de otros temas, de cómo preparar nuestro carácter para la venida de Cristo, de cómo vestirse a la novia, temas y otros temas que son para consolación, exhortación y edificación de su vida. Así que si usted nos hiciera el favor de suscribirse al canal, y ahí hay una cantidad de recursos que le van a ser útiles para crecer en este tema, y además es una suscripción totalmente gratuita y donde además están los bosquejos de cada una de estas enseñanzas para que usted los pueda seguir. Así que lo invitamos a suscribirse. Y antes de finalizar, solo déjeme orar por cada uno de nosotros y por nuestras familias. Padre, en el bendito nombre de Jesús venimos delante de ti en esta noche, Señor, al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, en esta hora venimos pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, primero que nada, perdón, Señor, por tanto tiempo que hemos desperdiciado, Señor, siguiendo otras cosas en lugar de buscar tu presencia. Te pedimos perdón por todo ese tiempo, Señor, en que tú no has sido el todo de nuestra vida, sino solo has sido una prioridad más, Señor, y no la más importante. Padre, perdónanos, límpianos, Señor, que tu Espíritu Santo transforme nuestro corazón para que nos volvamos apasionados, para revivir, Señor, ese primer amor del que habla la palabra en Apocalipsis capítulo 2 en la iglesia de Éfeso, Señor, que les faltaba.
Señor, tú nos estás avisando que es necesario avivar el fuego de ese don que tú pusiste en nosotros, que es el amor, Señor, el amor por ti. Padre, que nuestro corazón, nuestro espíritu dé testimonio, Señor, de que esta palabra es verdadera y que nos movamos, Señor, en esa dirección, Padre, para que no lleguemos a un momento, Señor, en que nos hayamos arrepentido de no haber aprovechado nuestro tiempo para vestirnos como tu novia, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y también, Señor, venimos esta noche al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia, no solo para nosotros, Señor, sino también para nuestras familias y los nuestros, Padre. Te pedimos, mi Dios todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando de la cárcel o de ataduras en las que nos haya metido el diablo, Señor, para impedirnos alcanzar esa meta en ti, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo y tu unción que rompe todo yugo, rompa esas cadenas y saque de esas prisiones a cada uno de nosotros, Señor. Y también te pedimos, mi Dios todopoderoso, que tú sanes al enfermo, que restaures al quebrantado, que levantes al caído, que fortalezcas al que está debilitado, que suplas toda necesidad, Señor, y que toda tristeza, amargura, frustración, decepción, miedo, temor, ansiedad y todas esas emociones negativas, Señor, que puedan estar invadiendo el corazón de cada uno de nosotros, Señor, sean cubiertas por ese manto de alegría y ese óleo de gozo sea derramado en nuestros corazones, porque tu gozo, Señor, es nuestra fortaleza. Padre, también en esta hora te pedimos que a cada uno de nosotros en esta noche, Señor, nos des un descanso reparador, Padre, que nuestras fuerzas sean recuperadas y que el día de mañana, Señor, enfoquemos nuestra vida con la prioridad y con el centro en ti, Señor, con nuestra prioridad en ti, de buscarte en cada cosa, Señor, que hagamos y darte a ti la gloria y seamos productivos, bendecidos y sea un día de cumplimiento, Señor, para la gloria de tu nombre. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el bendito y maravilloso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina para siempre y quien merece toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche. Gracias por el privilegio de permitirme estar con ustedes a través de este medio y que tengan una bendecida noche. Les mando un abrazo y espero que nos podamos volver a encontrar mañana a las 8 de la noche para otra enseñanza que edifique, consuele y exhorte nuestras vidas. Bendiciones para todos. Un abrazo.